un placer enorme poder contar con el doctor Andrés Malamud. Es un argentino, él nació en Olavarría, todos ustedes lo conocen. Estuvo, por suerte, no hace mucho aquí en Rosario. Es politólogo, es investigador, vive en Portugal. Trabaja en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, es doctor en Ciencias Sociales y Políticas. Bueno, tiene una trayectoria impresionante, escribió 2 libros, no sé si ahora estará por algún otro libro más, y ya lo saludamos. Hola Andrés, buenos días. ¿Qué tal, María Emilia? Buenos días, qué gusto hablar con vos. Gracias, igualmente para mí, y más en un momento tan especial, ¿no? Al menos de nuestra Argentina. Yo veía uno de tus trabajos sobre las 4 Argentinas y el posicionamiento del presidente Milei. ¿Ratificás esa mirada sobre las 4 Argentinas, que en todo caso te pido que la diseñes al aire, o ha habido cosas que te hacen dudar de alguno de alguna parte de ese esquema? ¿Cómo no? La idea es la siguiente: la Argentina que conocíamos hasta hace no más de un año estaba basada en una contradicción, en una confrontación entre la capital y el conurbano. En el conurbano residía Cristina, tenía todos sus votos, gran apoyo, ganaba las elecciones. Y en la capital, el antikirchnerismo, liderado por supuesto por el PRO, el partido creado por Mauricio Macri. Lo que veíamos es una composición del AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, que tomaba las decisiones para todo el país. Decidió una cuarentena estricta que se tenía que aplicar en pequeños municipios donde no corría un virus. La cuestión es que las 2 Buenos Aires, capital y provincia juntas, incluyendo el interior bonaerense, son el 45% del país. Y muchos nos comimos la curva pensando que siempre vendría de ahí el liderazgo nacional. Porque desde la creación de Argentina, la disputa se da entre Buenos Aires y el resto, pero Buenos Aires eran las 2 Buenos Aires. Hasta 1880, capital y provincia son la misma cosa. Cuando se separan, lo siguen siendo, solo que una en negativo de la otra. Una kirchnerista, la otra antikirchnerista. Milei lo que hace es correr el velo, el principio de revelación. De repente nos damos cuenta que hay un 55% de los argentinos que viven en otro lado. Y esos argentinos votaron masivamente por Milei. Milei sale tercero en las 2 Buenos Aires y arrasa en 16 provincias. Su modelo de país tiene ahora por base esas provincias donde ganó, pero no porque ganó, sino porque ahí reside mucha gente que no está representada por el modelo ambacéntrico, que no vive de industrias viejas y servicios presenciales, que tienen la chance de vivir de los recursos que le brinda la tierra. Esos recursos están distribuidos en 2 ejes. El eje horizontal es el histórico argentino, el pampeano, el que produce granos y carne oleaginosos para el mundo. El eje vertical es la novedad de Milei, es la cordillera. Va del noroeste, de Jujuy, hasta la Patagonia, Tierra del Fuego. Y en la cordillera hay petróleo, gas y minerales, los que hacen falta para la transición energética, litio y cobre. Y el proyecto de Milei es explotar esos minerales, desarrollar a la Argentina en el eje vertical cordillerano. Hacer de este lado de la cordillera, el oriental, lo mismo que hacen los chilenos del occidental, sacarle los recursos y permitir el crecimiento. Ahí te puedo parar solo un segundo, Andrés. ¿Cómo no? Solo un segundo. ¿La idea ahí es extractiva solamente o con valor agregado, que son 2 cosas distintas? Así es. Bueno, esto depende de quién le preguntas. Si le preguntas al oficialismo, hay efecto derrame. En el momento en que vos te pongas a hacer grandes inversiones en la cordillera, tenés un montón de servicios que van desde el catering y el transporte hasta las escuelas bilingües para los hijos de los CEOs de las compañías que se van a instalar ahí. Si vos le preguntás a la oposición, es completamente extractivista, se van a llevar la riqueza y van a dejar la pobreza. Por eso lo que lo que te cuento es el programa del gobierno, no la realidad de la Argentina dentro de 10 años, porque ya no la conozco. Claro. Lo que el gobierno tiene en la cabeza es un proyecto de desarrollo basado en la cordillera. Si funciona o no, el futuro lo dirá, y eso depende de varios factores, entre ellos las inversiones extranjeras, para las cuales el gobierno preparó el RIGI, este mecanismo de exención impositiva para que vengan y se instalen y nos exploten desarrollándonos. Esta es la idea del gobierno. Otra vez, no hago juicio de valor. Lo que estoy describiendo es lo que piensa el gobierno. Y eso le agregan una 4ª dimensión que está desterritorializada, que es aquella de la cual Milei se alimenta, la dimensión digital, las nuevas tecnologías. Claro. Los chicos que trabajan en Internet le cobran al mundo y no pagan impuestos, porque no están territorializados. Y ahí se incluye también
la inteligencia artificial. Por supuesto que esto tiene raíz territorial porque los seres humanos somos de carne y vivimos en tierra. Entonces las centrales nucleares tienen que estar en algún lado. Pero la gente que piensa en las centrales nucleares puede vivir en cualquier. El ejército, el brazo armado de Milei, ¿dónde está? Bueno, la mayoría son porteños, pero podrían estar en cualquier lugar donde haya conexión a Internet y aeropuerto. Andrés, esa es la cuarta dimensión claro, del proyecto de Milei. Claro, claro. La pregunta, porque, bueno, es verdad que él se reúne con Elon Musk, se reúne, digamos, con un sector que apunta a esos unicornios, ¿no? Ahora, ¿cómo un país como Argentina podría solucionar, o no está en los planes del presidente, no lo sé, la cuestión de ese desclasamiento que ha habido o esa transferencia que ha habido de clase media a pobreza, a pesar de que los últimos guarismos dicen que la pobreza se viene achicando? Bueno, hay un mecanismo por el cual este proyecto territorializado de Milei tiene la chance de sacar a gente de la pobreza: las migraciones internas. Los bonaerenses que no consiguen trabajo en el conurbano se van a Catamarca a trabajar en una mina o en los servicios que desbordan de esa mina. Esto es lo que pasó en Argentina el siglo pasado, pero al revés. En vez de los provincianos yéndose a la capital, tendrá que ser los conurbanenses lo que se va a hacer en las provincias, que es donde se va a quedar trabajo. La otra posibilidad es que no se vayan, que se queden y sean pobres. Y Milei va a decir: ven, lo votaron a Kicillof, la culpa de ustedes por votar a un gobernador que no se adhirió al RIGI y que piensa que el Estado hace el verano. La responsabilización en este caso es muy interesante, porque esto está en disputa. Hay gente que dice que no, que a Milei le importan las grandes ciudades y por lo tanto Buenos Aires, y que quiere ganar la provincia de Buenos Aires. Yo no estoy tan seguro, o por lo menos, claro que le quiere ganar, pero está dispuesto a arriesgarla, está dispuesto a perder contra Cristina el año que viene, con tal de destruirla en el resto del país y demostrar que Buenos Aires es el pasado. Claro. Y que su confrontación como anarco es contra alguien del pasado, contra Kicillof. Claro, anacrónico. Claro. ¿Es verdad que los inversores extranjeros miran tanto lo institucional? Digo... No. No. No, pero te lo respondo muy simplemente, muy rápidamente, con dos ejemplos. Los dos países que más crecieron en América Latina en la última década son Paraguay y Perú. Claro. Es difícil imaginarse peores instituciones que en Paraguay y en Perú. Claro, vos decís que en Perú tienen un gran banco central con el mismo presidente de 18 años. Es completamente cierto. Esa institución funciona. ¿Y por qué no tiene el 73% de formalidad? Claro. ¿Y por qué no está...? Sí, te escucho. No, perdón, concluí. No, que la corrupción está instalada, pero es pública. El Congreso en Perú, en Lima, vos no podés acceder, está enrejado, pero está enrejado siempre. Y vos ves la casta ahí a 100 metros adentro de los parques y la policía afuera, y el pueblo no tiene contacto con eso. Es una pigmentocracia lo que hay en Perú, en la cual el color de tu piel te indica el estatus que vos vas a tener en nuestra sociedad. Y no estoy diciendo, esto no es crítica a los peruanos, sino a las instituciones de la sociedad peruana, que a pesar de estas injusticias, permitieron un gran crecimiento, porque el crecimiento se apalanca en las oportunidades de extracción, en la rentabilidad. Y la rentabilidad no depende de la justicia social ni de que la gente viva bien. Claro. No, simplemente mi curiosidad pasaba por preguntar, ¿y qué estaría impidiendo entonces que vengan aún las inversiones extranjeras? Que América Latina no es apetecible. Esto es algo que a los latinoamericanos nos cuesta entender, pero no somos muy importantes para el mundo, nunca lo fuimos. De hecho, no hay ningún país de América Latina que esté desarrollado. Pero si Uruguay o Chile o Panamá o Costa Rica estuvieran en Europa, serían sin duda países desarrollados. Y te anticipo que si Grecia, Italia o España estuvieran en América Latina, no lo serían. Claro. El lugar donde naces determina tu futuro, en las personas y en los países. Claro. Para las personas inventamos la movilidad social. Para los países también se llama desarrollo. Pero el desarrollo depende de la geopolítica, de que le importes a los que tienen capital para invertir. Y no les importamos lo suficiente porque no generamos oportunidades. Milei tiene una propuesta. Vengan, inviertan en Big Data, inteligencia artificial en la Patagonia, que es fría, pagan menos energía para refrigeración, y además les voy a poner una central nuclear al lado. Es una apuesta inteligente. Si funciona, en el pasado la apuesta de Perón fracasó, traer energía nuclear a la Argentina. Pero dejó una semillita, porque Argentina es un país que exporta tecnología nuclear a países desarrollados.
Quizás esta semillita de la inteligencia artificial le sirve al presidente que venga dentro de unas décadas. ¿Qué hacemos en esta Argentina con esta fractura del sistema? Los partidos han estallado por pedazos. Vemos los bloques en el Congreso de la Nación, aquellos que, por ejemplo, del radicalismo, para nombrar uno, ¿no? Se separan, pero a su vez se dividen de nuevo. Es decir, ¿qué se viene en ese terreno? Es el colapso de la intermediación. Está pasando en todo el mundo en proporciones variadas. ¿Qué es la intermediación? La existencia de cuerpos entre la sociedad y el Estado. Esos cuerpos son los partidos, los sindicatos, la sociedad civil organizada, la sociedad de fomento, los medios de comunicación. La gente ya no necesita, o cree no necesitar, entonces no recurre a la intermediación, no busca partidos políticos. Fíjate que en los últimos 4 años en América Latina hubo 16 elecciones presidenciales. En 13 ganaron partidos que no existían 10 años antes, claro. 13 de 16. Claro. Pero en Italia y en Francia también gobiernan partidos políticos, con Meloni y con Macron, que no existían en el año 2010. Es decir, 10 años después de entrado este siglo, todavía no existían los partidos que hoy gobiernan 2 de las principales democracias europeas, Francia e Italia. ¿Y qué te voy a contar de los medios? Que vos o la audiencia no sepan. Todos los que nos están escuchando son gente grande. Claro. Los chicos no ven televisión, no escuchan radio, no leen diarios. Se manejan por redes, que las redes desintermedian, porque horizontalizan la comunicación. Cualquiera emite y cualquiera recibe. Y todavía no sabemos cómo va a ser el futuro. Lo que es muy difícil es que sea como el pasado, que los partidos se reconstruyan como fueron. Pero entonces sí nos tenemos que cuestionar el futuro real de la democracia, porque estaríamos más ante una cuestión, vos le llamás colapso de la intermediación. Tal vez aquel visionario Guillermo O'Donnell le llamaría la democracia delegativa. Así es. En otra época se diría plebiscitaria. Lo que tenemos son líderes que apelan a la opinión pública para ser electos y después para gobernar. Milei gobierna con el 10% de los senadores, porque tiene 55% de la opinión pública. Entonces los demás senadores se disciplinan porque saben que si no van a perder las próximas elecciones. 15% de los diputados tienen. Sin opinión pública, sin el apoyo popular, Milei no tendría escudo para mantenerse. Gana por su popularidad, no por sus instituciones. Gana desintermediando, comunicándose directamente con el pueblo. Y Mario Pergolini decía hace poco, una nota que es brillante, dice, él cree que el próximo presidente no va a provenir de un partido político. Bueno, el actual tampoco. Claro. Y por lo que hablábamos recién, en buena parte de América Latina hay presidentes que inventaron un partido para llegar al poder. No se candidatearon por un partido. Y esto incluso Bolsonaro, que tuvo 30 años en política, pero pasó por 9 partidos diferentes. Así que a los que nos gusta la política tradicional, tenemos que abrir la cabeza y tratar de pensar cómo va a ser un mundo en el cual los partidos fueron desplazados, pero no sustituidos. Desplazados, pero no reemplazados. ¿Qué es lo que los reemplaza? Por ahora es el liderazgo popular con la opinión pública. El tema es que eso, sabemos, es volátil. Claro. La popularidad va y viene. Marcos Pereira los saluda, muy buenos días. Y ha quedado muy explícito en esa frase de uno de los, youtubers que siguen al presidente cuando dijo que somos el brazo armado, que se entendió que era arma de fuego, pero después dijo y mostró el celular, ¿no? Ahí quedó explícito lo que usted estaba manifestando, me parece. Así es, y juegan con la ambigüedad, porque en el fondo ellos son lo que fue la cámpora para Cristina, lo que fueron los montoneros para Perón, el brazo joven. Solo que hoy, por suerte en Argentina, no se hace política como entonces. Claro. La violencia está desacreditada. En el resto del continente no tanto, hay que tener cuidado. En Argentina todavía vivimos en un pequeño paraíso de paz y democracia. No hay que darlo por garantizado, aunque no funcione como creíamos que iba a funcionar, pero la violencia no está aceptada para cambiar gobiernos. En Ecuador mataron al candidato presidencial que iba a ganar las elecciones. En Colombia, Venezuela ya no es democracia, en Colombia, Brasil y México, claro. Todas las semanas hay asesinatos. En México vimos los balazos a quemarropa a 50 centímetros de distancia de los candidatos municipales que se oponían al narco. ¿Qué futuro? En Argentina eso no pasa y ojalá que siga sin pasar. Estamos conversando con Andrés Malamuto, un placer. Acá me refiero, cuando digo acá en Argentina, acá en el interior, acá en Santa Fe, el gobernador empuja algo que se llama región centro y región litoral,
como una forma de contrarrestar el AMBA que describías inicialmente, con políticas más federales y demás. ¿Eso podría ser una opción o también quedaría desplazado por todo esto que estás planteando? Es la gran pregunta. Es la región, ese es el eje horizontal, la zona núcleo, la región pampeana, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el interior bonaerense. El interior bonaerense es 1/3 de la provincia. 2/3 de los bonaerenses viven en el conurbano. Tiene chances, en este momento está muy perjudicada, primero por los precios internacionales de los productos agrícolas que son bajos, segundo por las retenciones y tercero por el dólar pisado, por el atraso cambiario. En este momento el campo no le está pasando bien. La expectativa es que no sea el futuro de la Argentina. El futuro de la Argentina pasa por otro lado, pero sin campo no. Adaptando esta frase que se da tanto para tantos políticos, con el campo no alcanza, pero sin el campo sí. Pero es muy difícil que Argentina vuelva a ser aquello que fue, un país basado en la producción agropecuaria, en producción y exportación de la zona núcleo. O es más que eso, o va a ser siempre un país subdesarrollado, el campo no le alcanza. Por eso precisa vacas muertas, petróleo, gas y minerales. Y a nivel global, esta irrupción nuevamente de Trump, que ganó a tiro de con juicios, no sé si fue condenado o no, previo a, no me lo acuerdo. Han postergado algunos fallos, ¿no? Sí. Bueno, digamos, la corrupción, pero que no cuenta, o el nuevo diccionario, tal vez parafraseándote un poco a alguno de tus artículos o libros, el nuevo diccionario que escriben sobre lo que está bien, lo que está mal, son acreedores de definiciones de palabras históricas. El mundo va hacia una nueva definición de valores, de acciones y demás a través de personajes como estos, como Orbán, como otros que tal vez aparecerán. Pero el valor es muy sencillo, es pertenecer. Uno es de mi tribu o es de la otra tribu. Y si pertenece a mi tribu es puro, es santo. Y si pertenece a la otra tribu es inmoral y es corrupto. La corrupción no tiene un valor universal, es corrupto el de enfrente. Por eso Milei se abraza a Corritondo, después de que lo acusaron de que su mujer se enriqueció y tiene tantas casas sin registrar. Por eso el tipo que cobra impuestos en Argentina tiene bienes no declarados en el exterior, ante la Oficina Anticorrupción. Y el tipo que tiene que controlar la honestidad de los demás es probadamente no honesto. Es el sabueso que se quedó sin olor en su nariz para sí mismo. Tal cual, no se huele a sí mismo. Pareció su declaración jurada. Y el presidente lo abraza y lo respalda, porque corruptos son nosotros. Así que los valores que vienen son los valores de la pertenencia a la tribu. Todo lo demás es un instrumento, es un arma. La acusación contra la corrupción es para los otros, no para los corruptos. En lo que no parece que cambiásemos es en lo relacionado a la relación presidente-vice, ¿no? Siempre hay chisporroteos, ¿no? Es un tema que en eso me parece que somos muy tradicionalistas. Sí, tuvimos dos excepciones, ¿verdad? Víctor Martínez y Gabriela Michetti, que no hicieron problema y fueron leales. Con todos los demás vicepresidentes tuvimos un problema u otro. En muchos de esos casos, los presidentes lo resolvieron simple. Los mandaron a gobernar Buenos Aires. Duhalde, Rucauf y Scioli, y después María Eugenia Vidal, que fue vicejefa del gobierno de Macri, fueron gobernadores, porque los presidentes lo que necesitan es un segundo que les calme la provincia maldita. Una provincia que nunca tiene líderes, siempre tiene un lacayo, enviado por un presidente. Así que los vicepresidentes son siempre material problemático y muchas veces candidatos a gobernadores de esa provincia imposible. Por último, ¿cómo imaginás el sistema que nos rija a partir de un tiempo determinado? O en estos revivals de la historia, vamos y venimos por ahí. Escuchaba el otro día cosas que te impacta a nosotros, a los que ya somos grandes. Un chico de 19 años, creo que un youtuber en Estados Unidos, que decía, yo no tengo trabajadores, creo que daba trabajo a un número importante de gente. Dice, ellos no pueden votar como yo, porque yo los sostengo a ellos son monos. No pueden votar como yo. Entonces digo, ¿volveremos en esas cuestiones de la vida a un voto calificado o ya no votaremos? No, por lo que parece, es una excepción lo que esta persona decía, porque los youtubers y los que lo siguen votan todo lo mismo. Votan a esta nueva generación de políticos que son muy virtuales, muy digitales, y es lo que se conoce como la nueva derecha.
independientemente de la lateralidad, Trump, Bolsonaro, Milei y sus equivalentes en Europa, tienen el apoyo fundamental de varones jóvenes. No importa qué trabajo hagan, no importa si son chicos de Delivery, de Rappi, o si son chicos que van a ver el Mundial de Rugby en Francia el año pasado. Yo me encontré con ambos, chicos Rappi, chicos Rugby, varones, y todos lo votaban a Milei. La clase social fue irrelevante para estos candidatos que son transversales. Entre las mujeres no les va tan bien, entre los mayores tampoco, entre los hombres jóvenes arrasan. Así que la clase social hoy determina menos el voto que en otras épocas. Andrés, muchísimas gracias. ¿Querías decir algo, Marcos? Se transforma más en una cuestión de fe volátil, pero una fe al fin. Por eso a todas estas reuniones las están llamando misas, ¿no? Sí, la fe interviene, pero la fe es una cuestión de pertenencia. Claro. Lo que no hace es pertenecer a una feligresía. Volvemos al punto. ¿Qué pasa por dentro de su cabeza? Sí, somos seres humanos, somos seres tribales. A veces nos olvidamos, pensamos que la civilización nos universaliza. Sí. Pero en el fondo seguimos queriendo vivir con los que son parecidos a nosotros. Vaya a saber si se aplica en esta etapa de la vida, Andrés, y con esto te agradezco mucho tu tiempo, eso pendular, ¿no? Que a veces decíamos, bueno, ahora el tiempo está marcando hacia unas ideas más de izquierda, hacia otras ideas más de derecha, ultraderecha. Yo no sé si eso también va a quedar definitivamente en el pasado y habrá otra cosa, o el mundo marque también, no sea parte de lo pendular. Yo tampoco. Por suerte el futuro está abierto y los seres humanos tenemos pocas capacidades predictivas. Y por eso inventamos el mundo, en vez de solamente heredarlo. Gracias, Andrés. Muy buen año y muchas gracias por este diálogo con nosotros acá por Radio Universidad esta mañana lluviosa en la ciudad de Rosario. Gracias. Un abrazo muy grande. A vos, el doctor Andrés Malamud. Este verano, la Muni es tu amiga con pileta. La temporada